¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Soy el pastor David Monge del Centro de Transformación y Milagros. Vamos a iniciar esta clase, que es la clase 5 maneras de dar al Señor. Tenemos nosotros el módulo número 1, que se llama Primeros Rudimentos. Ya te falta poco, ya son pocas las lecciones que nos falta por terminar y por tomar. Así que te animo a que continúes tu consolidación. Estas clases son geniales, porque si estás llegando a Cristo, estás siendo muy bien enseñado. Así que vamos a iniciar. El tema es, como te lo había dicho, 5 maneras de dar al Señor. Es en este tema en donde no importa el problema financiero, el endeudamiento, el asunto de provisión en el que estés sumergido, la carencia, lo que sea, no importa. Si tú aprendes a darle a Dios, Dios lo retribuye, Dios lo recompensa. El Señor honra a quien le honra. Cada una de estas maneras tiene un poder espiritual, de la que vamos a ver nosotros. Y quiero que vayamos a ver Lucas 6:38, que dice así: Dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que das, te volverán a dar. Y quiero decirte esto, es un secreto. Es un secreto que ha sido revelado por las Escrituras y los grandes empresarios lo han entendido. Y dice así: dar y se os dará. Una ocasión una persona me decía: Pastor David, quiero bendecir mucho la obra de Dios, quiero bendecir mucho su vida, pastor, y por tal motivo le estoy pidiendo al Señor que me bendiga para poderlo bendecir. Le expliqué que es de atrás hacia adelante como lo estaba entendiendo él. Es decir, es al revés. No necesitas ser bendecido para dar, necesitas dar y se os dará. Primero damos y después el Señor nos da. Porque con la misma medida con la que damos, nos volverán a dar o nos volverán a medir. Esa es la Escritura. Bien, vamos a iniciar. Lo primero que leemos nosotros y la primera manera en la que vamos a aprender a dar al Señor es en el diezmo. ¿Qué significa el diezmo? ¿Para qué es el diezmo? Fíjate lo que dice la Escritura en Malaquías capítulo 3, versos del 6 al 12. Dice así: Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hay una maldición financiera allí. Y dice, se rompe con el diezmo. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y luego dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora escucha esto. El diezmo, la palabra diezmo significa la 10ª parte de lo que el Señor te ha dado. Es la 10ª parte de lo que Dios te ha brindado a ti. Es lo que dice las Escrituras. Entonces, de todo lo que tú tengas como una percepción financiera, aparte de la 10ª parte, de cada 1,000 pesos toma 100 pesos. Apártalo para el Señor, porque eso dice la palabra de Dios. Es algo que nosotros no podemos eliminar de la Escritura. Y dice la palabra de Dios: vosotros pues me habéis robado. Vosotros pues me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas.
Entonces necesitamos nosotros empezar a practicar esto si queremos que exista una sanidad de nuestras finanzas. Tengo testimonio personal de esto, creo mucho en el diezmo, creo mucho en la oración, creo mucho en el dar a Dios, y así es como yo he recibido muchas cosas de parte de Dios, increíbles. Ahora bien, fíjate nada más cómo esto no es un mandamiento, sino que es una promesa pactada. La gente dice, es que eso era para el Antiguo Testamento, eso solamente es para los judíos. Bueno, es que ignoran, porque esta es una promesa pactada, no es un mandamiento para nosotros los cristianos, pero es una promesa que Dios ha hecho, y es una promesa que funciona con pacto. Significa que es una promesa pactada. El diezmo es una promesa pactada, porque es de esas clases de promesa que el Señor dice, ¿verdad? Que el Señor nos dice a nosotros y nos comenta: si vosotros hacéis esto, yo entonces haré esto otro, dice la palabra de Dios. Entonces es una promesa que Dios nos ha prometido si respetamos el pacto. ¿En cuál? En el que Dios hará si nosotros primero hacemos. Y luego dice la Escritura que reprenderá al devorador. Quiere decir que el dinero es algo espiritual. Si tú no lo ves de esa manera, entonces imagínate qué es lo que está haciendo Dios, reprendiendo personalmente a Satanás y diciéndole: no puedes dañar las finanzas de mis hijos porque están diezmando. El dinero tiene poder espiritual, porque se involucra directamente Dios y directamente el enemigo. Entonces, vamos a continuar. No es un mandamiento, sino una promesa pactada. Tiene un poder espiritual, sí, por supuesto, es un poder espiritual en donde Dios le da legalidad al ser humano para poder ser bendecido y para no ser menoscabado. Es lo que dice la Escritura. ¿Qué poder espiritual es este? Bueno, pues para reprender al enemigo en nuestras finanzas y obtener una legalidad para ser prosperado. Tú le dices a Dios: a ver, Dios, estoy diezmando, estoy ofrendando y quiero ser bendecido. Tampoco nos quita la salvación si no lo hacemos, solo aprisiona, fíjese usted, la legalidad de una maldición por estar robándole a Dios. ¿Qué poder espiritual contiene el diezmo? Pues ya lo dijimos. ¿Es una práctica bíblica para la iglesia el día de hoy? Sí, por supuesto. Vas a encontrar mucha gente detractora de todo esto y seguramente no diezma, pero tú estás siendo bien enseñado en la palabra. ¿Por qué la gente no diezma? Porque dice: es que es del Antiguo Testamento. No, esto es del Nuevo Testamento también. Vea usted Hebreos capítulo 7, versos del 8 al 9. Acompáñeme. Hebreos es un libro que fue escrito precisamente para los judíos que se estaban convirtiendo y ya no estaban dentro del pacto de la ley o la dispensación de la ley, sino que ahora estaban dentro de la dispensación de la gracia. Y observe usted las costumbres, porque es mencionado como una costumbre. Hebreos 7, del 8 al 9 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, ¿en dónde allí? Pues aquí, en donde están los pastores. Uno de quien se da testimonio de que vive, y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos. Fíjese usted, nada más lo interesante de todo esto. En Hebreos se les está enseñando a los judíos a vivir un cristianismo. Y el cristianismo, lo que dice Hebreos es: el diezmo no se excluye. Estamos dando testimonio de que Cristo vive porque le estamos entregando los diezmos a Jesucristo a nosotros. Es lo que dice en este momento Hebreos. La palabra diezmo existe en el Nuevo Testamento dentro de un contexto de dar al Señor. Y nosotros cuando damos nuestro diezmo, damos un testimonio de que Jesús vive. Se lo estamos dando al Señor. Y dice: efectivamente, por supuesto, esto es, sin lugar a dudas, ¿verdad? Lo reciben hombres mortales. Pero esos hombres mortales, allí hay uno
de que se da testimonio de que vive y es Jesucristo. Ahora vamos a continuar. ¿Dónde y cómo diezmar? Pues diezmas cada que has recibido algún pago, en tu quincena, tu catorcena, tu semana, o por mes, si te pagan. Tú separa tu diezmo y empieza a decirle a Dios: Dios, yo estoy viendo esto. Yo estoy viendo que he sido prosperado, pero quiero que tú, Señor, veas mi fidelidad a ti. Puedes decir: Señor, yo necesito un milagro en mis finanzas. Y creo que todos necesitamos milagros en nuestras finanzas. Por supuesto. Todos necesitamos ese milagro en nuestras finanzas. Y tú puedes empezar a desatar ese milagro a través del dar. Porque dice la Biblia: dar y se os dará. Pero ¿cómo se da? Se da a través de los diezmos. Se da a través de las ofrendas. Entonces, ¿dónde y cómo diezmar? Se diezma en la iglesia, donde tú recibes alimento, donde recibes oración, recibes consejo, recibes palabra, recibes predicación, imposición de manos, profecía, todo. Ahí, a la que tú perteneces, en la congregación, ahí con tu pastor, aquí en el Centro de Transformación y Milagros, todos los domingos se reciben diezmos. Y así es como se diezma. Entonces, esto es el diezmo. En punto número 2, vamos a conocer la segunda manera de ofrendar, de dar al Señor. Ofrendando, ¿cómo es? Éxodo 20:24, allí en tus hojas lo puedes ver, dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Y dice: vendré a ti y te bendeciré. ¿Qué es la ofrenda? Se define como un ofrecimiento voluntario para dar al Señor. La ofrenda en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, es tomada de manera económica. En el Antiguo Testamento la ofrenda, por supuesto, eran ofrendas de paz, ofrendas de muchas características allí y muchos porqués. Pero cuando venimos a darle a Dios, dice la palabra de Dios, que tiene un poder espiritual el dar al Señor. Cuando Él dice: vendré a ti y te bendeciré. Siempre que traemos nosotros ofrenda a Dios, Él viene a nosotros y nos bendice. Siempre. ¿Cómo hay que ofrendar? En Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 4, dice así la Escritura. Dice la palabra de Dios así: y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra de una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos. Ojo. Y dice: primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando menciona la ofrenda de Caín, dice: pues trajo una ofrenda. Pero cuando trae ofrenda y describen la ofrenda de Abel, número 1, lo primogénito. El primogénito trae lo primero, y luego dice que trae de lo más gordo, de lo mejor. ¿Cómo ofrendamos a Dios? Ofrendamos dándole a Dios lo mejor. Número 2, fíjese usted en Marcos 12, del 41 al 44, ahí en sus hojas está el versículo, y dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, vino una viuda pobre, y eso no le impresionó a Jesús. Fíjese, vino una pobre y echó 2 blancas. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Número 1, ¿cómo debemos de ofrendar a Dios? Aprendamos a ofrendar a Dios, dándole lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos, lo mejor que representamos,
lo mejor que aportamos. Y número 2, dando sacrificialmente a Dios, siempre. Ahora vamos con la tercera manera de ofrendar a Dios o de dar al Señor. Aprende esto, es la limosna. Fíjese usted. Lucas capítulo 12, versos del 32 al 34 dice así: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que posees y dar limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo. Ponga atención, tesoros en el cielo, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, también allí está vuestro corazón. ¿Qué es lo que entendemos? Entendemos que el poder espiritual que tiene la limosna es un impacto directamente en el cielo. Eso es la limosna. Y la limosna tiene que ver precisamente con algo que nosotros damos al Señor, pero es en especie. Eso es en especie. La palabra limosna, aunque se ha romanizado mucho, es más bíblica que el concepto que se ha acuñado. Porque entendemos que limosna, oye, pues es algo muy minúsculo, algo hasta casi despreciable. El concepto bíblico tiene que ver con algo mucho más poderoso que eso. Porque la limosna tiene el poder de impactar a Dios y de impactar también el cielo. Dice la Biblia que es a través de la limosna que nosotros hacemos tesoros en el cielo. Pero ¿cómo es la limosna? La limosna es en especie. No es algo económico, sino que tú dices, bueno, vamos a comprar pintura y la vamos a llevar a la iglesia para que el pastor se aviente chutando allí, pintando todo el local, o para que entre todos le metamos ganas. Bueno, pastor, hemos traído una limosna. ¿Cuál es? Una batería nueva para la iglesia. Una limosna. ¿Cómo sabemos esto? Hechos 10 del 1 al 4, fíjese usted. Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Es un diálogo que existe entre Pedro y Cornelio. Y vamos a conocer a Cornelio. Cornelio no era ningún judío. Era al contrario, era alguien... Era italiano, un romano. Fíjese. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión que a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y él le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Han subido para memoria delante de Dios en el tercer cielo. ¿Qué es lo que este hombre había hecho? Les había hecho una gran limosna, les hizo un templo. Una ofrenda en especie había entregado. Y ese es el impacto que tiene. Si tú tratas de llamar la atención también de parte de Dios, yo sé que Dios no hace acepción de personas, pero tiene gente íntima, no gente especial. Yo sé que Dios todo lo sabe, pero imagínate si sabía que Salomón quería el favor de Dios. Entonces, ¿por qué le agradó que hiciera 1000 sacrificios y Dios se le presentó? Fíjate nada más lo importante y lo curioso de todo esto. Ese es el poder que tienen las primicias: atraer la atención de Dios y subir para memoria. Vamos a ver las primicias en Éxodo 23, 19. Es un mandato que dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. No guisarás al cabrito en la leche de su madre. Quiere decir, no te comerás las primicias. Primicia, la palabra es primicia y significa dar los primeros frutos.
rendir los primeros frutos de nuestra tierra. Un ejemplo, inicia el año y cuando inicia el año recibimos una primer quincena, una primer semana, una primer mensualidad y eso, una primer catorcena, y eso es lo que venimos y traemos al altar. Eso es una primicia. Es lo que nosotros estamos haciendo. Estás iniciando un nuevo trabajo, iniciaste un nuevo empleo, gracias a Dios, Dios te lo dio. Ahora tienes que dar primicias de ese. El primer pago que tú recibiste, da la primicia. Iniciaste un nuevo negocio, se vendió todo lo que tú vendiste, se vendió todo lo que tú invertiste. Tienes que dar la primicia. ¿Por qué? Porque hay un poder espiritual aún mayor. Ezequiel 44:30 dice así. Ezequiel 44:30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo, lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose. Ojo, aquí está el poder espiritual. Ya mencionamos el poder espiritual del diezmo, que es reprender al diablo y abrir los cielos. La ofrenda tiene un poder espiritual para hacer un camino para que Dios venga y nos bendiga. La limosna, para que Dios se acuerde de nosotros. Y número 3, estamos viendo la primicia, y la primicia creo que es la más agresiva de todas. Le voy a explicar. Dice, para que repose la bendición en vuestras casas, o para que la bendición de Dios gravite, se quede permanentemente todo el año sobre tu casa, sobre tu familia, esposa, esposo, hijos, sobre tus generaciones. Eso es lo que hace la primicia. Tiene un poder para bendecir increíble. Y bueno, pues aquí en el Centro de Transformación y Milagros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es que cada año, cada principio de año, en enero, la gente se prepara lógicamente, recibe su aguinaldo y si no, pues durante el año estuvo acomodando los ahorros para poder dar una primicia en el inicio de año. ¿Y qué es lo que hace? Pues sencillamente lo que hace es dar todo el pago, toda la quincena la da. Y hemos tenido increíbles testimonios. Les han regalado, Dios les ha dado a estas familias casas completas gratis. Les han regalado carros, camionetas y más casas. Y otros han cambiado sus muebles de casa. Inclusive tremendos testimonios de Dios. Otros han podido abrir las empresas que estaban cerradas durante años y están dándole empleo a 300 empleados. De veras que lo increíble de las primicias se ha visto a principios de año, cuando Dios recoge las primicias. Las primicias, queremos nosotros saber si las primicias están vigentes. Son vigentes, ¿por qué razón? Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y este es el primer y más grande mandamiento. Esa es nuestra primicia, obedecer a Dios en lo que Él nos dice. También en Hechos capítulo 4, verso 32 al 33 dice, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita natural de Chipre.
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este levita es curioso, porque era casualmente a quien en el antiguo pacto recibía las primicias. Él recibía las primicias, y ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Este hombre recibía las primicias y era un hombre que ahora en esta dispensación de gracia que es en Cristo Jesús ahora, simple y sencillamente entonces estaba acostumbrado a dar, y él dio también su primicia, una heredad que tenía. Vamos a ver, ¿cuál es el poder espiritual que tienen las primicias? Deuteronomio 18:1. Dice aquí, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Las primicias hacen que la bendición de Dios repose sobre una familia entera y sus generaciones. Por esa razón es que los levitas no tenían lugar donde vivir. Ellos vivían en el templo, y como no se les dio parte en la tierra prometida, los levitas no tenían pedazo de tierra, solo podían tener heredad. En Nehemías 13:10, Dios depositó, escuche esto, un poder de legalidad en las primicias para que repose la bendición en la casa de la gente que recibe esas primicias. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos movemos en esa promesa también pactada. La bendición que viene de los levitas viene sobre nosotros. Quinta y última manera de dar al Señor, promesas. Nehemías 9:38 dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué significa? Había una promesa que la gente hace por escrito delante de la presencia de Dios, y le dicen a Dios, Dios, hago esta promesa por escrito y la firmo, te voy a dar tanto para tal día, a ti te la voy a dar aunque lo traiga a la iglesia, pero ahí yo sé que va a ser Dios quien lo va a estar recibiendo. Así lo hacían, y es una promesa que le estaban cumpliendo a Dios. En Nehemías 10:32 al 33 es lo que dice la escritura. Vamos a ver. Y dice así, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas, y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Nos impusimos. El poder de las promesas es que tenemos a Dios como socio. Eso, cuando prometemos a Dios algo, Dios lo promete también, y Dios cumple lo que promete. Ese es un poder espiritual. En conclusión, Satanás copia de lo que Dios nos ha provisto para redimir nuestras finanzas. Él imita las legalidades de Dios, y a través de fetiches en la santería, en el ocultismo, ¿verdad?, pretende igualarlos. Usted llega con un santero, la gente llega con una bruja, y lo primero que le dicen es, no, pues mira, para que te vaya bien en las finanzas tienes que traerme esto. Y les cobran, y aparte les traen eso. Familia, las finanzas, el dinero es un poder espiritual también. Y como es algo espiritual, lo manejamos como Dios nos lo ha revelado, a través del dar. Dando, estas 5 maneras de dar, es que se rompe la maldición de las finanzas y encontramos sanidad de nuestras finanzas. Así que, familia, nosotros vemos cómo Dios se mueve en nosotros a través de la obediencia a su palabra,
Y así la hacemos. Si nosotros la vivimos, Dios tiene todo derecho legal de venir y de bendecirnos. Deuteronomio 28, 1 al 2 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta es una palabra que Dios le dio a los judíos. Pero quien la escucha, quien la recibe y la obedece, la obediencia es el camino más corto a la bendición. Quien la obedece, dice la Biblia, y sobrevendrán sobre ti. Acontecerán entonces que si tú hicieres lo que dice la palabra de Dios, estas bendiciones que yo te digo hoy vendrán sobre ti. Así que si nosotros nos movemos por legalidad, nosotros nos movemos por una legalidad en Dios, en Cristo, entonces recibimos todo esto. Lo recibimos. Así que bienvenido. ¿Quieres sanar tus finanzas? ¿Quieres ser una persona próspera? ¿Quieres ser una persona exaltada entre las naciones y que te digan tierra deseable eres y que todo lo que hagas prospere? Adelante. Ven y dale al Señor de estas 5 maneras. Que Dios te bendiga.